Hola, bienvenidos a este video del curso de sistemas operacionales. En este video de hoy vamos a tratar el tema de gestión de memoria principal por parte del sistema operativo. Para ello vamos a tratar los siguientes temas. Primero, el tema de protección de memoria. Luego vamos a ver cómo ocurre el binding de direcciones cuando el sistema operativo carga un programa, la diferencia entre una dirección lógica y una dirección física, cómo hace el sistema, qué algoritmos tiene para asignar espacio continuo, el problema de la fragmentación, el proceso de paginación y finalmente el proceso de swapping. Como ya hemos visto en clases anteriores, un sistema operativo debe llevar pista de todos los programas que carga y debe impedir que un programa acceda al espacio de memoria de otro. ¿Eso cómo lo hace? Cuando va a referirse a un proceso, él carga en un registro que se llama base, el valor de memoria en el cual comienza ese determinado proceso. Y esta longitud de acá a acá se conoce como el registro límite. Entonces, lo que hace el sistema operativo es, mediante una instrucción privilegiada, carga los valores del registro base y del registro límite cuando hace cambio de contexto a un proceso y ejecuta el siguiente proceso de validación. Cuando la CPU solicita una dirección dentro del espacio del proceso, lo primero que se hace, se comprueba si esa dirección es mayor o igual que el valor del registro base. Si lo es, entonces continúa la operación y luego se verifica que esa dirección sea menor que el registro base más el registro límite, que sería pues las direcciones que tiene permitido acceder al proceso. Si así es, entonces ya se permite acceder a la memoria principal. Si no, si cualquiera de estas dos validaciones falla, el sistema operativo aborta el programa indicándole: vea, esa dirección de memoria a la cual usted está tratando de acceder es ilegal. Es decir, puede ocurrir un error de segmentación o alguna cosa pues que indique que sencillamente se trató de acceder a una dirección de memoria inválida. ¿Cómo hace el sistema operativo, en tal caso, para determinar en qué dirección carga el programa? Porque puede variar pues la manera pues como carga. Una primera estrategia, es la más sencilla, es en tiempo de compilación. ¿Ahí qué implica? Estas direcciones de memoria son absolutas y se definen en el momento de compilación, es decir, el programa siempre va a cargar en el mismo sitio. Para sistemas muy sencillos, como por ejemplo una tarjeta Arduino, es muy sencillo porque prácticamente es el único proceso que ella tiene corriendo. Entonces, cuando uno compila el programa para un Arduino, pues las direcciones ya quedan fijas sin necesidad de modificación. Si fuéramos a, mejor dicho, si por algún motivo se cambiara la posición donde se va a cargar los datos dentro del Arduino, tendríamos que volver a compilar el programa con esas nuevas direcciones. Para un sistema operativo como Windows o Linux, eso sería una molestia completa. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? El programa se compila de tal manera que las direcciones se definen en tiempo de carga. Es decir, se crea lo que se llama código relocalizable. Todas las direcciones que emplea el programa son relativas y en el momento en que el sistema operativo lo carga, él dice: perfecto, vea, esta librería va acá, esta parte del programa queda localizada acá, y todo se define en el momento de carga. Y existe una manera que es todavía más flexible, pero más complicada, que se llama binding en tiempo de ejecución. ¿Aquí qué ocurre? En el momento en que el programa está corriendo, el sistema operativo puede definir moverlo a otra posición de memoria. Entonces es necesario igual mover todas las referencias a ese programa.
Entonces, digamos que aquí están las tres estrategias que se pueden utilizar: tiempo de compilación, tiempo de carga, tiempo de ejecución, de la menos flexible a la más flexible. Listo. Toda dirección que nosotros vemos en nuestros programas o que la CPU ve en un proceso es una dirección lógica. Debe pasar siempre por un proceso de traducción. Esa traducción la hace un dispositivo que queda dentro de la misma CPU, que se conoce como la MMU o Memory Management Unit. Como les digo, eso está dentro de la pastilla del procesador y su labor consiste en traducir las direcciones lógicas que nosotros vemos en nuestros programas a la dirección física, que ya es, digamos, una posición de memoria dentro de un determinado chip. Para hacer eso, entonces retomemos la idea del registro base y el registro límite. El registro que se emplea, pues en este caso para esa gracia, se llama registro de relocalización y es análogo al concepto de registro base que acabamos de ver. Sencillamente la CPU suministra la dirección lógica, lo que hace la MMU es sumarle a esa dirección lógica el valor del registro de localización y con el valor físico que ya se obtiene se accede directamente a la memoria. Este es el proceso como tal. Es decir, lo primero que se hace es verificar si la dirección lógica cumple, o mejor dicho, está por debajo del valor del registro límite. Si lo está, le sumamos el valor del registro de relocalización y ya podemos acceder a la memoria principal. Caso de que se exceda el valor del registro límite, pues sencillamente nos vamos a que el sistema operativo rechaza la dirección y nos la califica como inválida. ¿Cómo hace el sistema operativo para asignar la memoria? Él, como ustedes pueden ver, pues sencillamente va tomando la memoria libre y la va asignando a los diferentes procesos. Cuando un proceso de estos sale, normalmente lo que hace es dejar un hueco. Entonces el sistema operativo procede a asignar procesos nuevos a estos huecos. ¿Qué estrategias existen para esto? Hay una estrategia que se llama primer ajuste, otra que se llama mejor ajuste y otra que se llama peor ajuste. Ahorita les voy a mostrar en un ejemplo trabajado cómo funcionan estas distintas estrategias. Bueno, si ustedes se fijan en la parte inferior del video, van a encontrar que este problema entonces tiene 6 zonas de memoria: una de 300K, una de 600, una de 350, una de 200, una de 750 y otra de 125. La idea es que van a llegar 5 procesos, uno de 115K, uno de 500, uno de 358, otro de 200 y otro de 375, y vamos a ver cómo los trata el sistema operativo con las distintas estrategias. Miremos primero con estrategia de primer ajuste, es decir, el proceso entra en el primer hueco donde quepa. Entonces, el primero, recuerden, es un proceso de 115K, entonces ese proceso va a entrar acá a este primer hueco que es de 300, aquí queda P1, y deja un espacio libre de 185 kilobytes. Bueno, luego llega uno de 500. ¿En qué hueco cabe? En el de 600. Entonces él llega, se acomoda acá y deja un hueco de 100 kilobytes. Luego llega uno de 350. ¿Ese dónde se mete? Se mete acá. Y deja un restante de 392 kilobytes. Luego llega un proceso de 200. Ese entonces se va a acomodar, como es primer ajuste, se va a acomodar aquí.
y va a dejar un huequito de 150 kilobytes. Y por último llega el último que tiene 375. Ese se va a acomodar aquí y deja un restante de 17 kilobytes. Muy bien, esa es la estrategia de primer ajuste. Vamos a ver qué pasa con mejor ajuste. Acá lo que hacemos es aprovechar el hueco que mejor se adapte al proceso que tenemos que acomodar. Entonces llega el proceso de 115. ¿Cuál es el mejor sitio para acomodarlo? Acá abajo, en el hueco de 125. Entonces acá va a quedar acomodado. Va a quedar acomodado P1 y va a dejar un hueco de 10 kilobytes. Muy bien, el siguiente que llega es de 500. Ese se va a acomodar acá en el hueco de 600 y queda entonces P2 y un remanente de 100 kilobytes. Siguiente, 358. Ese lo tenemos que acomodar acá en el hueco de 750. Entonces P3 queda acá con un remanente de 392 kilobytes. Luego llega uno de 200. Ese va a entrar acá en el hueco de 200 que está ni pintado para él. Entonces P4. Y finalmente P5 llega y ese va a caber acá en el hueco de 392 kilobytes que quedó. Y ese entonces lo acomodamos acá, P5, y nos queda un remanente de 17 kilobytes. Ese que es el que genera realmente o trata de aprovechar la memoria lo mejor posible. Bueno, por último, metámonos entonces con estrategia de peor ajuste. Acá lo que hacemos es meter cada proceso en el hueco más grande que haya en ese momento. Entonces, tomando el mismo orden, P1, que es de 115K, se va a meter al hueco de 750K, que es el más grande que hay en ese momento. Él se mete acá, P1, y deja 635 kilobytes. P2, recuerden que es peor ajuste. Se va a meter, que como es de 500, se va a meter al hueco de 635 que acabamos de dejar. Dejando entonces un remanente de 135 kilobytes. Luego viene P3. P3 se va a meter entonces en el hueco más grande que hay en ese momento, que es el de 600. Nos queda acá un remanente de 242 kilobytes. Luego llega el proceso de 200. Ese de 200, P4, se va a acomodar en el hueco más grande que hay en este momento, que es el de 350, dejando un remanente de 150 kilobytes. Y finalmente, P5, si ustedes se fijan, no tiene dónde entrar. Entonces P5 debe esperar. Y esa es la manera como funcionan los tres algoritmos de asignación de espacio contiguo en memoria. Perfecto. Cuando estas estrategias actúan, es decir, y empiezan a salir y a entrar procesos, se produce un fenómeno que se llama fragmentación, es decir, digamos, por ejemplo, que tenemos un proceso 1 por acá cargado en la memoria, otro proceso 2, otro proceso 3, así sencillamente, y digamos que proceso 2 terminó. Entonces va a dejar acá un hueco de memoria libre y aquí tenemos otro hueco. Finalmente, estos huecos van quedando regados por toda la memoria. Ese fenómeno es lo que se conoce como fragmentación externa. ¿Cómo se puede arreglar? El sistema operativo, si soporta
binding en tiempo de ejecución, lo que podría hacer es compactar todos los procesos, poner P1 y P3 junticos y dejar todo el hueco al final para garantizar que otros procesos pudieran entrar. La otra estrategia que se puede emplear en ese caso es emplear lo que se llama o hacer que cada proceso utilice un espacio no contiguo de direcciones. Es decir, por ejemplo, ustedes lo que hacen en ese caso es partir la memoria en pequeños espacios que se llaman páginas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y digamos que esta página ya estaba ocupada y esta página ya estaba ocupada. Entonces un proceso nuevo que ustedes vayan a introducir podría tomar esta página, entonces digámosle proceso 1 acá, y aquí proceso 1 también. Fíjense, ya las direcciones no quedan contiguas. Entonces la paginación permite hacer eso. La paginación, sin embargo, genera otro tipo de fragmentación, que es la que se llama interna. Me explico. Entonces supongamos que parten de nuevo la memoria en páginas de 4K. Y por acá tienen ustedes un proceso que solicita 10K para poder entrar a memoria. Entonces él va a tomar esta página entera y de esta solamente va a utilizar la mitad, 2K. Este trozo de acá queda sin usar y ese fenómeno es el que se conoce como fragmentación interna. Muy bien, ya pasando a hablar entonces acerca de la paginación. Es un método muy eficiente para gestionar la memoria de los computadores. Lo que se hace, como veíamos en la diapositiva anterior, es tomar la memoria y partirla. La memoria física la partimos en trocitos de igual tamaño. Por ejemplo, Windows y Linux suelen utilizar un tamaño de página de 4 kilobytes. En el ambiente de la memoria física, entonces estos se llaman marcos de página. Y el programa como tal lo que ve es páginas de memoria lógica. ¿Cómo se hace este proceso de pasar de una representación lógica a la memoria física como tal? Bueno, tomemos en cuenta que toda página entonces se puede direccionar mediante dos números, lo que se llama un número de página y un desplazamiento. Todo esto, obviamente, dicho en bits. Ok, entonces la CPU o el sistema operativo hace de esta manera. El programa, como vimos, ya solamente ve direcciones lógicas. Entonces, lo que hace el sistema operativo como tal cuando recibe esta dirección es tomar la dirección de la página y buscarla dentro de una estructura que está en memoria principal que se llama la tabla de páginas. Dentro de la tabla de páginas se le encuentra el marco o la dirección del marco de página al cual nos estamos refiriendo. Entonces yo me voy a esa página y dentro de la página me desplazo de bytes y de esa manera encuentro el dato que quería referenciar. Entonces esa es la manera como funciona la paginación en términos generales. Como pueden ver acá ustedes, lo que el programa ve está completamente ordenadito. Es decir, para el programa ustedes siempre van a ver página 0, 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa? Para el computador no es así, porque el sistema operativo que hace, vea, la página 0, en este caso, está asignada al marco 1. La página 1 está asignada al marco 4. La página 2 está asignada al marco 3. Y la página 3 está asignada al marco 7. Es decir, ustedes pueden tener situaciones en las cuales ustedes ven todo ordenadito desde la vista de programadores, pero el sistema operativo realmente ha organizado las páginas en memoria
de una manera completamente diferente. Eso no tiene ningún problema, el sistema operativo les oculta esa complejidad. Aquí lo pueden ver ustedes con, digamos, un vector que tiene letras de la A a la P. Numeremos acá las páginas 0, 1, 2, 3. Y aquí numeremos los marcos de memoria. 0, 1, o los marcos de página 3, 4, 5, 6 y 7. Acá ven ustedes, marco 0, que digo, página 0 está asignada al marco 5. Página 1 está asignada al marco 6. Página 2 está asignada al marco 1 y página 3 está asignada al marco 2. Entonces, algo que a ustedes les parece completamente ordenado cuando lo miran, es decir, ustedes como programadores van a ver este vector y lo van a ver ordenado, pero el sistema operativo puede haberlo dispuesto de esta manera. ¿Qué desventaja tiene el sistema de paginación? Ustedes ven acá que para poder acceder, pues si nos fijamos en acetatos anteriores, que estábamos viendo acá, fíjense que por cada dirección de memoria que ustedes vayan a consultar, tienen que hacer 2 accesos a memoria. Tienen que acceder primero a la tabla de páginas y después acceder al marco de página como tal. Para hacer ese proceso un poco más rápido y que no se demore el doble en hacer una transacción como esta del computador, los procesadores tienen una memoria especial que se llama el TLB. TLB traduce por Transaction Look Ahead Buffer. Algo así como buffer de búsqueda previa de transacciones. Es lo que se llama una memoria asociativa que es sumamente rápida. Un acceso a memoria podría demorar, pues por ahí pónganle ustedes unos 80 nanosegundos, mientras que un acceso a una TLB podría demorar escasamente 5 nanosegundos, es decir, muchísimo más rápido. ¿Cómo ocurre una consulta en este ambiente? Cuando se le pide al computador que consulte una dirección de memoria, entonces lo primero que se hace es buscarla en la TLB. Ustedes verán que la búsqueda se hace simultánea en todas las casillas. Eso es lo que hace rapidísima una memoria asociativa. Si se encuentra una coincidencia, entonces pues ya consultamos acá y pasamos a la memoria principal. Si no, pues entonces sí nos toca irnos por el camino largo, consultar la tabla de páginas y de ahí irnos a consultar la memoria física. La idea es que la mayoría de las transacciones caigan acá y que eventualmente, si ustedes utilizan mucho una determinada dirección, esa dirección saltaría acá al TLB para que se pudiera beneficiar de una mayor velocidad. Hay sistemas operativos Windows y Linux donde se puede manejar el concepto de páginas compartidas, por ejemplo a través de lo que nosotros conocemos en Windows como DLLs o librerías de enlace dinámico, o en Linux con lo que conocemos como SOs o Shared Objects, objetos compartidos. Fíjense acá, el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3 todos están utilizando la librería de funciones básicas de C, que son estas 4 paginitas que tenemos acá. Fíjense que todos ellos entonces lo que hacen en su tabla de páginas están referenciando las mismas páginas físicas, los mismos marcos de página 3, 4, 6 y 1. De esa manera mantenemos una sola copia de la librería en memoria y por lo tanto ahorramos memoria, recurso súper valioso. Ahora bien, ¿cómo se puede implementar la tabla de páginas? Se puede hacer con una implementación jerárquica en la cual tenemos como una tabla principal y luego una tabla de nivel menor. Esto se hace para evitar tener una sola tabla larga que sería muy lenta de acceder. Otra manera de hacer eso es empleando una función de hash.
sencillamente con el número de la página computamos una función de hash y de ahí con eso ya podemos consultar la memoria física. En sistemas operativos donde la memoria está muy dispersa, esto funciona bien. Y otro posible esquema es emplear el identificador de proceso dentro de la tabla de páginas para poder hacer una referenciación más fácil de la memoria que pertenece a determinado proceso. Ese esquema se llama de tabla de páginas invertida. Muy bien, y para terminar esta parte de acá, entonces tendríamos swapping. El swapping se utiliza para que el sistema operativo tenga acceso a más memoria que la memoria física que existe. ¿Cómo ocurre eso? Cuando la memoria física está llena, lo que hace el sistema operativo es tomar un proceso como tal que no se esté utilizando mucho en ese momento y trasladarlo a una parte especial del disco duro que se llama el backing store o la partición de swap. Y ahí le queda entonces con esto espacio suficiente para cargar algún proceso nuevo, es decir, un proceso nuevo que se vaya a abrir puede venir acá, o se podría cargar algún proceso que está acá en el área de swap y pasarlo de vuelta acá. La operación de pasar cosas de memoria principal a la memoria o al backing store se llama swap out y la operación de pasar algo del backing store a la memoria principal se llama swap in. Esto tiene por acá una consideración de eficiencia. ¿Cuál es el tiempo de acceso normalmente a una memoria? Está por el orden de nanosegundos, es decir, 10 a la menos 9 segundos. ¿Cuál es el tiempo típico de acceso a un disco? Está por el orden de los milisegundos, es decir, 10 a la menos 3. Fíjense que tenemos una diferencia de 6 órdenes de magnitud, es decir, cualquier operación que ustedes vayan a hacer de swap es 1.000.000 de veces más lenta. Si ustedes comienzan a abrir demasiados procesos por acá, como suele ocurrir por ejemplo cuando abren demasiadas pestañas de un navegador, se van a quedar sin memoria principal y el sistema comienza a hacer swapping, que es 1.000.000 de veces más lento. Entonces es la razón por la cual cuando tienen abiertas 100 pestañas, 200 pestañas, el computador se les enlentece horrible y ahí lo que se recomienda es cerrar pestañas. Bueno, los sistemas operativos no suelen hacer swapping de procesos completos porque eso suele ser muy ineficiente. ¿Qué se hace en cambio? Sistema operativo que emplee paginación, como son prácticamente todos los sistemas operativos modernos, hacen swapping de páginas. Entonces ellos toman las páginas que sean menos consultadas o menos utilizadas en un determinado proceso y las manda al dispositivo de swap. Y luego, si necesita alguna otra para otro proceso, pues las vuelve a leer. Entonces, este es el esquema con el que nos vamos a encontrar cuando miremos en el próximo módulo memoria virtual. Listo. Eso es entonces todo por ahora. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes pues para nuestra próxima clase. No olviden contactarme pues por correo electrónico si tienen alguna duda y nos vemos en nuestra próxima sesión en vivo para solución de dudas. Que estén muy bien.